Veníamos hablando hace unos días, ¿por qué no contamos cómo lo que está pasando en China a partir de la decisión del gobierno de Xi Jinping de decir COVID-0, cerramos todo y perseguimos hasta las últimas consecuencias del COVID, cómo esto está empezando a impactar en la economía mundial y cómo esto puede llegar inclusive a afectarnos a nosotros acá en Argentina? Sí, porque China es uno de los principales socios comerciales de nuestro país. ¿Se acuerdan que sacamos hace unos días a una argentina que estaba allí? 44 días de encierro ya tenía. 44 días de encierro. Es hasta, te diría, hasta la cuarentena es todavía más profunda que la primera en algún punto. Totalmente, más profunda que la primera. Y hay que entender que muchos de los problemas económicos, por ejemplo, la inflación en el mundo que tuvimos el año pasado, tuvo que ver con China, mucho tuvo que ver con lo que pasó en China. Te voy a ir contando algunas cosas de China y Lara va más para el lado más económico, más global. A ver, primero, tema COVID. Acá lo que sabemos es viene levantándose muchas de las restricciones en las últimas semanas porque vienen bajando los casos después de lo que fue sobre todo un abril brutal con esto que contabas vos de más de un mes de confinamiento, pero todavía aún hoy siguen con algunos confinamientos. ¿Y qué consecuencias está teniendo esto en la economía china? Para empezar, vos lo que tenés es muchas fábricas que no están pudiendo trabajar con normalidad. Porque o tienen trabajadores infectados o hay como una política de, bueno, vos estás cerca de alguien que estuvo infectado, aunque no has sido contacto estrecho, te saco, te aíslo. Entonces eso hace que muchas fábricas no puedan trabajar. Y está pasando también en los puertos esto. Shanghái es el principal puerto de contenedores del mundo. 20% del comercio de China sale por Shanghái, además la ciudad más poblada de China, con 25 millones de habitantes. Y lo que está pasando es que hoy, por ejemplo, producto de que las fábricas chinas, en un mundo en el que muchísimas empresas tienen y producen en China, las fábricas chinas no están produciendo al total de su capacidad y los puertos no están procesando lo que sale de la industria china con toda la facilidad. Bueno, que hoy estás en más del doble que el año pasado, por ejemplo, lo que tarda un producto que se produce en China en llegar a Esa es la clave, tanto por inactividad en las fábricas que baja la producción, baja la oferta, como por la tardanza que hay en el puerto de Shanghái, que como dice Dari es el más importante del mundo. China también es la quinta economía en comercio exterior más grande del mundo. Hace que tu flete, cuando vos lo envías de cualquier país, Estados Unidos, acá estamos viendo las pérdidas que proyectó, por ejemplo, Apple, casi le cuesta el doble tener sus barcos parados en el puerto de Shanghái por el tiempo que tarda. Pero lo contabas vos la vez pasada, el costo, cómo subió un flete, que eso básicamente producto de la falta, entre otras cosas, de containers. Hay una frase típica que dice, China estornuda, el mundo se resfría, y para la Argentina, por ejemplo, el 40% de nuestras reservas están en yuanes y también es uno de nuestros principales socios comerciales. Por eso que sea mucho más caro el costo del flete es fundamental para los dólares que se van de nuestra economía, la sangría de dólares. Y lo otro que está pasando es que está empezando a haber una recesión en China. Bueno, fíjate, ahí tenemos ese esquema, está bueno para entender el lugar de China en el comercio mundial. Estos son, bueno, socios comerciales, ¿no? Cada banderita es los países que tienen más socios comerciales. Fíjate la diferencia de China con el resto. O sea, el nivel de interconexión que tiene hoy China, superando claramente a Alemania, Estados Unidos. Por eso, justamente, que China entre, por ejemplo, en una recesión, tiene efectos por todos lados y está entrando en una recesión. Si vos ves los números de abril, que son los que ya están consolidados, en mayo se van a profundizar, ya te muestran una caída del producto de 0,6%, casi 0,7% en relación a abril del año pasado. La producción industrial cayendo casi 3% respecto del año pasado. Que China entre en una recesión implica que, por ejemplo, si vos sos una fábrica en la Argentina que le vende a China, si China entra en recesión, ¿China te compra menos o no te compra? Si te compra menos o no te compra a vos, tampoco le compra a Lara o le compra menos, a Darío también, con lo cual el precio de lo que vos fabricás, vos tenés que salir a buscar otros mercados, pero va a haber mucha más oferta, entonces los precios empiezan a bajar. Y empezás a perder y muchas veces no te conviene ni producir a veces si no puedes. Bueno, por ese punto los organismos internacionales ya están empeorando sus proyecciones de crecimiento para todo el mundo en 2022 y empeorando también las proyecciones de inflación, porque que haya menos actividad en las fábricas, como dice Darío allá, va a hacer que haya menos productos y, por ejemplo, lo vivimos con lo que pasaba en plena pandemia con la crisis de los microchips. Eso implicó directamente que aumente el costo de la tecnología, hoy en día de cualquier electrodoméstico, de los autos, por falta de producción. Y acá el riesgo es que esto sea peor de lo que ya fue. El 2020, digamos, se sintió muchísimo el impacto, pero 2020 China fue poquito lo que estuvo muy cerrada, digamos. Fue sobre todo el primer trimestre, que fue además el único que tuvo una pérdida de actividad. Pero yo recuerdo haber ido, si no me equivoco, yo haber ido a hacer simulador en 2020 por octubre. Sí.
¿Sabes los faltantes? Y todos los faltantes eran producto, porque Estados Unidos también tiene gran cantidad de producción que viene de China. Por supuesto. Sí. Es la cantidad de faltantes. Te estoy hablando sobre fin de año 2020. Por eso. Y eso fue, sobre todo, por un parate que estuvo muy vinculado al comienzo de la pandemia en China. Hoy, la realidad es que esto se está extendiendo mucho más de lo que fue en marzo de 2020. Y la sensación es que sí, el gobierno, que por ahora dice que continúa, entonces hoy por él están controlando el brote y están levantando muchos de los confinamientos y entonces por ahí vuelve toda la normalidad. Pero si vuelve a haber un nuevo brote, en China estoy hablando, y entonces se vuelven a tomar estas medidas, bueno, lo que vas a tener es un comercio internacional y toda una cadena de suministros incluso más afectada de lo que ya la tuviste en 2020. Bueno, por eso lo que muchos están haciendo es ver si se pueden desenganchar de China. Sí. Pasa que eso lleva tiempo. Hoy hay una nota en Clarín que no tiene que ver con el comercio, pero vos fíjate los efectos de la pandemia. Los vuelos internacionales todavía no se repusieron a los niveles prepandemia. Sigue habiendo mucho menos vuelos internacionales, pero no en la Argentina, nada. En la Argentina, por supuesto, en el mundo. En el mundo sigue habiendo muchos... Es decir, que los efectos de la pandemia todavía no se restituyeron en términos comerciales completos. Sí. Bueno, la cantidad de aviones, por ejemplo, el vínculo de China ahí. China, un país totalmente interconectado, la cantidad de gente que iba y viajaba de China. Bueno, eso, me imagino que debe tener... Solamente con que China limite mucho su vuelo, ya eso tiene un impacto global enorme. Totalmente.